Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a este viernes de un nuevo episodio de Historias y Cuentos, narrados por su super servidor, Moon. O sea, yo mero mero, caguam mero. En esta ocasión vamos a traer el episodio número 11, retomando historias y leyendas de las calles de México. Así que espero estén teniendo un excelente día y disfrútenlas. La higuera de San Felipe. Tradición de la calle de San Felipe de Jesús, que es la 3 de Regina. No había nadie en el mundo más alborotador, más inquieto, más travieso, más pendenciero que Felipe de las Casas. En el colegio máximo de San Pedro y San Pablo no lo soportaban, ni tampoco lo soportaban en la casa de sus padres. Estos estaban siempre afligidos, llorosos, por su conducta que parecía no tener jamás compostura. No encontraban los pobres ningún remedio para que se enmendara su hijo Felipe. Jamás pudieron ponerle en razón su natural ferocidad. Oh, hacía un daño y al día siguiente otro daño más enorme. Y cada vez iba refinando con más sutilezas lo perverso de su ingenio. En su casa, muchas de sus más terribles travesuras, de sus burlas más atroces, iban a dar a una pobre y paciente esclava negra. Juana Petra era un alma ingenua, con candidez arcaica. Su sonrisa perenne mostraba lo blanco de su alma primitiva y amable. Esta buena dócil mujer a todas horas andaba ligera y afanosa por la casa de un lado para el otro, limpiando, atendiendo con alegría a todos los menesteres. Todo lo observaba, ocurría a todo. Las cosas de la cocina, la ropa blanca de los arcones y armarios, aromada por huesos membrillos o cales. Los muebles de todas las estancias conocían bien la actividad inalcanzable de sus manos y la paz dulce de sus ojos, humildes de sierva. Sabía hacer maravillosos guisados, confituras y cuidar amorosamente a los enfermos. Pero Juana Petra, sonriente, mansa, mirando siempre con suave bondad, soportaba todo lo que le hacía Felipe, y alzando los brazos por encima de la cabeza, con los ojos vueltos al cielo, exclamaba: Cuando la higuera reverdezca, Felipillo Santo. Como teniendo por imposible la corrección del muchacho bullanguero, perverso. Esta higuera de que hablaba Juana Petra era una higuera vieja, retorcida, nudosa, que estaba seca. Muchas veces se pensó arrancarla, hacer la leña, echarla al fogón de la cocina, pero aunque se quiso hacer esto en muchas ocasiones, no se llegó a realizar nunca, y la higuera seguía allí, en su rincón, caduca, enmarañada e inservible. Los padres de este terrible alborotador Felipe eran el mercader don Alonso de las Casas y doña Antonia Martínez. Los dos eran suaves en el trato, cordiales, de espíritu tranquilo, lleno de simplicidad dulce y resignados sufridos de sus penas, penas constantes que les ponían en el sosiego de sus vidas simple su hijo Felipe, cada vez con más ímpetus para lo malo. No le valían consejos a Felipe, ni tampoco le valían castigos. Don Alonso y doña Antonia le hacían constantes súplicas y promesas a los santos para que hicieran bueno a su hijo, ganándole el alma y le pusieran fin a su maldad. Pero Felipe no se corregía, no enmendaba la vida, sino que los vicios le iban creciendo a más largos pasos, y esto les ponían en congoja el corazón a sus padres. Llenos de íntima, de profunda tristeza, oían el constante presagio de la esclava. ¡Pío santo! ¡Cuando la higuera reverdezca! ¡Felipillo santo! Dejó el colegio máximo de San Pedro y San Pablo y se dedicó a una vida desenfrenada, vertiginosa y excesiva, aumentando día a día sus mil males siniestros, que cada vez le tornaban el alma más negra que un carbón, y a todo paso se le desempeñaba hacia el infierno. Pero una buena mañana volvió de presto sobre sí y empezó a dolerse de pecar tanto. Cayó en la cuenta de sus maldades y clamó al cielo con lágrimas. Se alentaba a penitencia conociendo lo que había hecho y dicho. Le volvió las espaldas a la culpa y fue a dar a la Puebla de los Ángeles, al convento de los descalzos franciscanos de Santa Bárbara.
con el corazón hecho pedazos de dolor y arrepentimiento, pues quería estar lejos de México, en donde espantó con sus escándalos y abominaciones. En la quietud olorosa y sedante del convento empezó a borrar con lágrimas sus desaciertos, y haciendo frutos de cordial penitencia, puró su alma en el camino bueno de la salvación. Don Alonso y doña Ana Antonia estaban contentos, muy contentos, viendo que su hijo había corregido sus yerros. Se le salió la espina que las atravesaba las entrañas, pero la negra Juana Petra, al saber la encomienda de Felipe, repetía riéndose: Felipillo Santo, cuando la higuera reverdezca. Poco, apenas un año escaso, duraron los buenos propósitos de Felipe. Dejó el convento o volvió a México a entrar con más ansias en el alegre tumulto de su vida pasada. Estimando un poco la misericordia divina, al otro lado de la cara para dejar pasar la verdad, y tornó al desaforado seguimiento de sus deleites y apetitos. La gente principal huía de él, desviaba su compañía y conversación. Lo miraban todos con menosprecio, diciendo que era un deshonrabuenos. Pero Felipe echaba un donaire y risa al agravio. Sus vicios se lo comían y abrazaban. Se abribonó más y se hizo más haragán, empeorando cada día. Felipillo Santo, cuando la higuera reverdezca. Repetía hoguerera a la negra esclava al saber sus maldades y escándalos. Provocaba, atraía así a otros con el ejemplo. Les metía en las entrañas su misma ansia furiosa para el mal. Con sus ruines procedentes avergonzaba la clara prosapia de sus mayores. Su madre no hacía más que llorar y rezar por él, padeciendo en silencio. Era un dolor que no sentía consuelo. Don Alonso lo puso de aprendiz de platero para castigarlo. Pero a Felipe no le importó nada el castigo, ni el enojo y amargura de sus padres. Le perdió el respeto y el temor, y siguió señalándose por sus roturas y deshonestidades, que no alcanzaban fin sin hacer maldito el caso del noble oficio de la platería. Rompió las riendas a la vergüenza, solazándose de sus deleites. Se revolcaba en su hediondez. Ya era hojarasca seco ordenada al infierno. Don Alonso buscaba el remedio. Le dio cartas y dinero bastante, y lo envió a Filipinas para que siguiera la activa carrera del comercio. El pan ajeno hace al hijo bueno. Pero apenas llegó a Manila, cuando sacó los pastos del mal camino y los enderezó por la senda segura, volviéndose a sujetar a Dios. Le dejaron los placeres a sedia de vergüenza. Reconociendo sus errores, compuso sus costumbres y reformó toda su vida. Deshabituó la imaginación y la hizo perder sus malas mañas. En Manila volvió a tomar el hábito franciscano en el convento de Santa María de los Ángeles. Empleaba la noche toda entera en pensamientos santos. No era Dios amanecido al abrir el día, cuando ya estaba en atentísima meditación, poniendo por blanco suyo la vida de Cristo. Sin apartar de ellas los ojos del alma, sus padres se llenaron de virtuosa alegría al saber que ella era firme en su perseverancia en la virtud, y que por su conducta ejemplar había merecido. Pasado apenas un año de austero noticiado, recibe la solemne profesión bajo el sobrenombre de Jesús, Cristiana. En los buenos viejos no cabía el gozo de tanto bien. Tenían lágrimas que se alegraban y alegría que lloraba. ¡Ay, qué alegría me da! ¡Ay, está volviendo bueno! ¿Qué le vas a poner a Jesús? Porque está volviendo buenísimo. Pero completar su gran aventura deseaba don Alonso y doña Antonia que su hijo Felipe viniese a México a ordenarse, recibir de sus manos a Dios en el sacramento, llevárselo sus manos consagradas de hijo bueno, para que entrase en sus entrañas y tomara dulce posesión de sus corazones. Ya no veían la hora de verse con los suaves brazos de Cristo Jesús conducido por su Hijo. Sus ojos parpadeaban con el anticipado deslumbramiento de los oros, insignes de su casulla de oficiante, y veían de una entremecida vaguedad azul su bendición de sacerdote el aleteo de un pájaro blanco. Insigne de su casulla de oficiante, y veían en una estremecida vaguedad azul su bendición de sacerdote el aleteo de un pájaro blanco. Llegaron a conseguir con sus diligencias, y claro está que también con sus magníficos dineros, que viniese Felipe a ordenarse en México. Con ansia incontenida lo esperaban.
Sus vidas estaban trémulas como las ramitas más altas de un árbol. Qué lento era el navío que traía a su hijo. La mañana del 5 de febrero de aquel año de gracia de 1597, entró en su alcoba, dando voces la negra Juana Petra. Traía un gran pasmo en sus ojos inocentes y sacudiendo sus manos por encima de su cabeza, gritaba con voz opaca por la emoción. ¡Mi señor don Alonso! ¡Mi señora don Antonia! ¡Felipillo es santo! ¡Es santo Felipillo! Ya reverdeció la higuera podrida y apolillada. Hasta ahí en ella cantando pájaros. Vengan a verlo. ¡Ya Felipillo es santo! ¡Ya Felipillo es santo! Desde la enrejada ventana que caía sobre el patio apenumbrado miraron. Con asombro extático, don Alonso y doña Antonieta la higuera estaba verde, rotunda, pomposa, balanceaba a la brisa mañanera sus hojas anchas, lustrosas y frescas. De entre su apretado verdor surgía, clarísimo, el canto de muchos pájaros invisibles, de los que sólo se sabía de su presencia por aquel manantial armonioso que estaba fluyendo de entre las ramas con exalta gracia. Don Alonso buscó la mano de doña Antonia, y ya junto a las dos manos viejecitas se comunicaron su temblor, y, volviéndose las cabezas, sus miradas se entrelazaron con suavidad amorosa, a través del limpio temblor de sus lágrimas, que los hacía ver todas las cosas suavemente irisadas, circundadas de una aureola de colores tenus. Pasaron los meses y los meses, y don Alonso y doña Antonia seguían esperando con ansia a su hijo Felipe de Jesús. Pero en vez de él les llegó la noticia de su cruento martirio en Nagasaki, que sucedió los 5 días del mes de febrero de ese año de 1597, que ya estaba en sus postrimerías, el mismo día en que reverdeció espléndida, con verde pompa, la higuera seca y resquebrajada. Los pobres viejecitos se abrazaron en silencio y lloraban. Lloraban confundiendo sus lágrimas, y en un rincón también lloraba la dócil Juana Petra, cubriéndose los ojos con la punta de su limpio delantal del listado Madapolán. Se murió el Felipe. Pero reverdeció la higuera. Bueno, esa fue la historia de la higuera de San Felipe. El barco fantasma. Leyenda de la calle de Perpetua. Se llama así por estar en ella la cárcel de Santo Oficio de la Inquisición en la que se encerraba en estrechos calabozos a los sentenciados por ese tribunal a tener por vida perpetua prisión. Su nombre original, larguísimo y por lo mismo indecible, era el de calle que va del Colegio de San Pedro y San Pablo al Monasterio de la Concepción. Es ahora la primera calle de República de Venezuela. Recatada, hermosa y católica era esta mujer. Decían que se dedicaba a la nigromancia, a la genomancia y a la sortería a las cerradas artes divinatorias. Decían que tenía firmado pacto con el diablo. Decían también que por las noches los vidrios de su ventana se untaban de pronto con el relámpago fugitivo de una luz lívida y verde, que de su casa salía siempre un picante olor a azufre, y de otras cosas acres, y que las habían visto una camarilla excusada con alambiques, matraces, picudas retornas y hornillos en los que se calentaban vasijas con líquidos extraños, amarillos, colorados, azules, negros que ponen en el aire una turbudora pestilencia. Otros aseguraban que en quietas noches de luna la habían visto salir, volando por encima de su tejado, que sin duda iba a la aquelarre a juntarse con otros vestiglos para adorar, entre ritos nefastos, a Belcebú, a Leviatán, a Lucifer y a su señor Astarot. Esta mujer, que decían todos que se dedicaba a la magia, a los hechizos, al arte cisoria, era hermosa, recatada y católica. Iba a misa, se confesaba, comulgaba y era asidua al rezo. Acudía con larga mano al socorro de las necesidades. Siempre me remediaba las miserias con afectuosa suavidad y diciendo cosas gratas, delicadas, que subrayaba con una acogedora sonrisa. Y, así, y todo,
Tenía fama de bruja. Al pasar las gentes junto a ella, rezaban una oración. Santiguándose, besaban una medalla o apretaban con mano temblorosa el rosario. A esta mujer la llamaban mulata. Era bella y donairosa. Poseía una gracia tan exquisita, tan cautivante y era tan embelesadora que se llevaba con fácil encanto los efectos de todos. Tenía muchos enamorados y cortejadores. Y ya sabemos que los que le echaban malo, parece ser que eran aquellos que se quedaban cotorras y solteronas. Casi a diario le daban músicas y le hacían regalos, pero a todos desdeñaba por igual. Ni no hubo un solo hombre que la atara y le prendiera el alma. A nadie le mostró finezas de amor. Por eso se decía que estaba entregada al poder y al albedrío del diablo, y que este fue el único que le ganó el corazón y la voluntad. Lo cierto era que si alguien tenía por imposible alguna cosa, se anhelaba un deseo irreasible, y si se iba a la mulata a pedirle ayuda, ella conseguía al punto que se alcanzaran aún las cosas más difíciles de lograr. Si faltaba en una vida amor, dinero, salud, ella obtenía con sus conjuros, con sus ensalmos misteriosos y con sus encantamientos, que entraran esos bienes a decorar esa vida con su gracia anhelada. No había para la mulata cosa imposible. Todo era para ella claro y sencillo. Los más herméticos misterios se desvelaban ante sus designios. Ah, sí, era una científica bien padre. Y su la brujería era. ¿Qué cosa escondida o remota se le podía pedir a esa mujer que no lo concediera al punto? Pero todo lo que otorgaba, los innumerables beneficios que traía sobre la gente, no le reportaban ninguna ganancia de dinero, porque jamás cobraba nada por sus servicios. Todo lo hacía con gran desinterés. Y esto era lo que llamaba poderosamente la atención en toda Córdoba. Porque en la ciudad de Córdoba era donde vivía esta extraordinaria mujer. Si nadie le pagaba, entonces, ¿de dónde aquel dinero con el que hacía numerosas caridades y el dinero para preocuparse del holgado decoro? La pompa de su casa. La pompa no, la pompa es riqueza. Su casa estaba alhajada con magnificencia, y ella se vestía con lujo exquisito, adornándose siempre con joyas suntuosas, que chispeaban refulgentes en el brocatel, en las sargas, en los terciopelos y en los crujientes tafetanes de sus trajes. Pero si todo el mundo se admiraba de ver el lujoso atuendo de su morada y de su persona, sin sabérsele ningunos bienes, más se sorprendía de que pasaban años y no se le marchitaba la flor de la edad. Ah, sí, sí, es bruja. Tiempo era de que fuese una vieja decrépita y encanecida, de que los años le araran la frente con arrugas y le despostillasen algunas almenas de su boca, pues la vejez, que está de continuo arañando todo lo hermoso y de precio, que está siempre royendo, desmoronando y deshaciendo el bien ajeno, a la mulata no le afaba la hermosura. El tiempo no cegable su lozanía, sino que cada vez estaba más opulenta en un esplendoroso otoño. Pero todo el país corrió la fama de los raros prodigios que obraba la mulata de Córdoba, y no solo de la Ciudad de México, sino de todo el reino iba la gente, apresurada, anhelante, a que le diera favor y socorro en sus necesidades, y quedabase maravillada del poder oculto que tenía. Siempre salían sus ahojos y agüeros, emprendía lo arduo, miraba de frente lo terrible y vencía pronto a toda dificultad, pues para ella no había cosa que se le pusiera adelante. En toda la Nueva España, cuando a alguien se le pedía que hiciera algo difícil, siempre contestaba, oiga, ¿que no soy la mulata de Córdoba? Pues la mulata de Córdoba llevaba a cabo lo más dificultuoso con agradable facilidad. Pero ante los raros prodigios de esta mujer singular, no podía permanecer indiferente el santo tribunal de la Inquisición. Antes de que la mulata pudiera adivinar con sus astrologías, sus geomancias o sus cábalas, que la iban a aprender. Los del santo oficio fueron y la aprendieron. Argolladas y presas le pusieron las manos por la espalda y la enjaularon como a toro que llevaba al encerradero. Y así, en esa tan incómoda prisión, la trajeron a México.
El día en que llegó la famosa mulata a la capital, todo el mundo para verla iba por las calles, apiñando de tropel y a gran prisa. Ella pasaba por la apretada multitud, sus ojos enigmáticos, cambiantes y aterciopelados. Y a la gente, al sentirlo sobre sí, tenía un vago estremecimiento de terror, y los labios los movía con oración espontánea, cruzando, por ente, un vasto silencio. Llegó la mulata a la casa en que tenía asiento el terrible tribunal. Traspasó la puerta con serena tranquilidad. La echaron a un lobrego calabozo y entró en impavidad, llena de calma, sonriendo con apacible gracia, como si agradeciera una rendida fineza. Se le empezó a instruir el proceso, un largo y minucioso proceso. Pasaron meses y meses, y al fin se dio por acabada su causa. Se le condenó, como no puede hacer menos, a que se le confiscaran todos sus bienes y a ser relajada. Se vio después en grado de revista la abultada causa, y se ratificó con todos sus capítulos de sentencia, que condenaba a la mulata al tremendo holocausto por hechicería proterva, relapsa y contumaz. Y no entiendo ni más de estas palabras. Se empezó a preparar la solemne pompa del auto de fe. La gente ardía en curiosidad por verlo y alistaba sus tristes ropas de luto, las bayetas y terciopelos negros para cubrir los balcones. No quedaría alma viviente en ninguna casa de la ciudad, ni de sus contornos. Todos correrían anhelantes, embriagados con la misma impaciencia, a la Plaza Mayor y luego a la Quemadero. ¿Quién se iba a quedar en casa si ganaban numerosas indulgencias los que asistieron al auto de fe? En ese auto se iba a inquisitoriar a más de la célebre mulata de Córdoba, a otras dañosas jorginas, a unos herejes, a unos luteranos, a unos hechiceros y a unos bígamos. Se quemarían en efigie a varios reos que habían huido o que habían muerto. Y los huesos de estos arderían en las santas hogueras inquisitoriales. Saldría cierta mujer nigromántica que, por medio de sus artes mágicas, hizo venir a su marido desde Guatemala hasta México, donde ella residía, y en el espacio de 2 días, tiempo insuficiente para recorrer un camino de centenares de leguas. Interrogada por qué había hecho esto, dijo que para gozar hermosísimo rostro y de la boca de su esposo, siendo así que era el hombre horrible, de color de hígado crudo con grietas y tenía la boca abultada como de riñón. Saldría un viejo que decía ser Santo Tomás y que predicaba por los pueblos una nueva, extraña doctrina. Y saldrían unos judíos que azotaron a un Cristo de cobre que robaron de una iglesia y de cuyo cuerpo brotó abundante sangre, que les llenó con sus salpicaduras cara y mano. Por más que se lavaron con jabones y lejía, les quedó en la carne una roja mancha, indeleble y fatal. Saldría la asquerosa beata Sabineta Gargia, que estuvo en contubernio con el demonio. Era una vieja embaucadora, de habla queda, que no alzaba los ojos del suelo. Parecía llena de unción la maldita, pero tenía feroz hocico de carretero. Fue a Roma, dizque a ver al para, pero de la ciudad pontífica trajo un bardo macho cabrío, sobre el que, desnuda, se montaba por las noches, junto con otra beata repugnante y llorona llamada Lolita Severania, que tenía un marido ladrón, y la muy hipócrita le iba a rezar y a llorar a San Esteban para que el marido hiciera impunentemente abundantes rapiñas. Toda esta asquerosa humanidad sería achicharrada, qué bueno, en el quemadero de San Diego. Un día antes del auto de fe, la ciudad se llenó toda de admiración, de consternado pavor. Un anhelante azoro corrió por toda ella. Desapareció de las cárceles de la Inquisición la mulata de Córdoba. El carcelero, al entrarle el desayuno en el calabozo, se encontró muy sorprendido con que la mulata estaba suntuosamente vestida, con un ampuloso traje de chamelote verde, con flores de persiana, todo rutilante de joyas y envuelta en perfumes delicados, deliciosos. La mulata recibió al hirsuto carcelero, sonriendo con afectuosa afinidad, y le mostró un barco pintado en la pared.
¿De dónde había sacado la mulata de Córdoba aquellos olores y aquel precioso vestido? ¿Quién pintó en el muro ese navío de modo tan perfecto? Con la punta de los dedos tomó la mulata, con fina delicadeza cortesana, la ancha falda y graciosamente la levantó un poco por delante, dejando ver así los chapines de raso, de 5 corchos y con varillas de plata, e hizo una gentil reverencia al carcelero, y saltó con agilidad al navío, que al punto hinchó todas sus velas como con un gozo, empujado por un gran viento, y echó a andar, alejándose entre la sombra, blanco y bamboleante. Poco a poco el barco se fue diluyendo en la oscuridad de una indefinible lejanía, y solo se miraba en la negrura, aislada, náufraga, la mano de la mulata de Córdoba agitándose en un adiós, lenta, leve, grácil, y por fin, también esa mano se disolvió en la tiniebla, quedando en el aire del calabozo un sutil olor a rosas frescas. Huele a rosas frescas. Bueno, eso fue la higuera de San Felipe y el barco fantasma. Espero que les haya gustado estas narraciones. Son historias y leyendas de las calles de México. Así que recuerden que nos pueden encontrar cada semana por Spotify o YouTube. Estaremos en ambos lados. Así que si les gustó, pueden suscribirse, dejar su like y compartir a aquellos para que sigan escuchándonos y disfruten de estas amenas historias. Yo soy Moon y los dejo. Y al igual les recuerdo que no soy yo Moon, aquel que les trae historias, pues cada viernes los he de encontrar aquí y nos vemos al siguiente. Disfrútenlo.